bienvenida a Ángel Méndez Mercado, maestro en finanzas. Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Alberto, a mí me da muchísimo más gusto. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Espero que bien. Ángel, una vez un político nos comentó que quizá 15 años en la vida de un hombre pueden ser largos, pero en la vida de la humanidad pues son unos cuantos segundos. Ubiquemos a China en la década de los 70, principios de los 80, era una economía cerrada, eran un régimen que decían ser comunistas y de repente se abrieron. De repente se abrieron y entonces muchas empresas de los Estados Unidos principalmente se fueron a que les manufacturaran sus productos a China. Y entonces pasaron 30 años y China se hizo de un poderío brutal, hablando de manera económica. Esas empresas ahora están saliendo. Esas empresas están buscando relocalizarse y tienen a México en la mira. Vamos a aprovechar esa situación, vamos a ser los nuevos manufactureros verdaderamente como lo fue China. ¿Cómo nos encontramos ante este famoso nearshoring, Ángel Méndez? Muchas gracias, Alberto. Pues qué interesante, porque mira, así como nos ubicaste en un contexto histórico, déjame te platico que justamente China cierra fronteras. China se centra en su producción para satisfacción interna y durante estos años de régimen muy estricto, en donde sus fronteras estaban totalmente herméticas y no dejaba entrar nada, pues los chinos se tuvieron que poner las pilas, por decirlo de alguna manera, para producir absolutamente todo lo que necesitaban. Se especializaron en muchas cosas. Es una realidad que también salieron al mundo a ver qué es lo que se estaba haciendo y venir y replicar y hacerlo. Esto, pues, de alguna manera les favoreció de una manera estratégica fundamental, muy importante, porque les permitió convertirse en esa gran fábrica mundial. Sí, No hay nada que no puedan hacer ellos, ¿no? sí. Y bueno, pues, aparte de poder satisfacer sus necesidades internas, pues ahora su producción se tiene que abrir, ¿no? Y la única forma de hacerlo es abrir fronteras, empezar a colonizar económicamente otros países y bueno, pues convertirse, como bien lo dices, en muy poco tiempo en esa gran potencia económica que pues es una gran competencia para el gran mercado que son los Estados Unidos. No sé si sea positivo o sea negativo estar junto a Estados Unidos, ¿no? O sea, ser vecinos de los Estados Unidos. Obviamente podríamos canalizarlo como una excelente oportunidad para poder aprovechar muchas cosas, ¿no? Y ahora este fenómeno del comercio internacional, que como bien dices ya es una realidad, pues puede ser una gran oportunidad para que México lo aproveche o también podría generar algunas cuestiones no tan positivas, porque este fenómeno lo que hace es externalizar y el externalizar significa mandarle los costos, responsabilidades, obligaciones a otro, ¿no? Es una gran ventaja comercial, obviamente, para muchos países, pero ¿qué implica el que México reciba toda esta fortaleza industrial? Pues un arma de dos filos, ¿no? Podríamos pensar que es un beneficio económico, una derrama económica, más empleos, y eso está muy bien. Pero al final de cuentas, estos países externos sacan sus costos, vaya, los externan y se los pasan a otros. Entonces, México, pues por excelencia, somos considerados muy buenos manufactureros. Hubo un tiempo en donde toda la maquila se centraba en el norte del país, por alguna extraña Sí. razón se pierde y se va recorriendo hacia la parte de Latinoamérica. Y hoy es una gran oportunidad para volver a recuperar esa Sí. potencialidad que tenía México, pero hay problemas, porque los recursos son de México, porque los sueldos pues no son muy acordes a una realidad o una necesidad nacional. Entonces podríamos hablar de que hay pros y contras. Sí, exactamente. Por ejemplo, en la industria automotriz somos una mano de obra de lo mejor que hay en el mundo. Empresas alemanas que están asentadas en nuestro país realizan esa manufactura de autos de excelente calidad, incluso mejores que en Brasil o que en la India. Entonces, es por ahí.
muchos de los actuales gobernantes del gobierno federal, cuando eran oposición, criticaban eso. Es que solamente quieren la mano de obra barata, la explotación, los grandes capitales nos vienen a saquear. ¿Es el riesgo que ves, Ángel Méndez? Esa visión que se tenía y ahora pues la paradoja es, están en el gobierno. ¿Lo van a aceptar o no lo van a aceptar? Claro, y mira, hablando de eso, seamos muy realistas, Alberto. Mira, ¿qué implicaría que un país no mande su producción a otro país? Pues implica pagar en su divisa, utilizar sus recursos, ¿no? No es lo mismo pagar euros que pesos, ¿no? O dólares o yens que pesos, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que estamos en cierta desigualdad, porque ellos van a obtener una mano de obra de muchísima calidad, pero pagada en pesos Sí. cuando en sus países de orígenes esa misma mano de obra podría ser pagada en dólares, ¿no? Y eso es algo que se alegó y se discutió, ¿no? Decían sueldos mal pagados, pero también era una oportunidad para que México pudiera adecuar todo su proceso productivo, universidades, Es que, especializar es que gente, ¿no? ese es otro punto, Ángel, discúlpame que te interrumpa, pero, o No, sea, adelante. no es solamente ser mano de obra, es aprender de esa tecnología que están llegando y empezar a conformar productos. Así lo hizo Corea del Sur. O sea, Corea del Sur decidió, después de su guerra en la década de los 50, voy a hacer manufactura de Japón, no tengo de otra. O sea, solamente ofrezco mano de obra. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Le apostaron al capital humano, se especializaron en ingenierías, sobre todo en las carreras universitarias, y empezaron a producir sus propios productos. Y velos ahora. O sea, Corea del Sur es un país que produce gran cantidad de productos que se venden a nivel mundial. Claro, Alberto. Y mira, digo, ¿de qué me sirve que tenga yo una gran mega industria de este calibre si las grandes posiciones las vamos a tener que traer del país de origen o de algunos otros países que sí son especialistas? Sí. Cuando se daba toda esta tendencia, era el momento para ponernos, repito, disculpen la expresión, las pilas, para aprender la tecnología y que nosotros pudiéramos ser no nada más proveedores de mano de maquilas, sino de cerebros realmente preparados que estuvieran al mando de estas grandes organizaciones. Ok, no se hizo. Bueno, pues ahora la oportunidad es de que nosotros no Claro. desarrollamos tecnología, esa es una triste realidad. Y entonces nos quedamos como un simple puente en donde se les proporciona todas las condiciones, pero nos quedamos solamente con lo que se va derramando. Y las grandes ganancias pues se van a otro lado, ¿no? Qué bueno que Claro. vienen, o sea, eso es una maravilla, qué bueno. Porque si no vinieran, imagínate, no tendríamos todo este potencial económico. Qué bueno, vienen. Pero pues no nos quedemos o no nos conformemos en esta situación. Como bien lo mencionas, pues nos tenemos que preparemos todo un plan estratégico a nivel nacional, en educación, etcétera, para que las siguientes generaciones pues se hagan cargo de estas megas oportunidades, pero que ellos sean los líderes, que no se queden no nada más en la cuestión del trabajo de manufactura, sino que sean las Claro. mentes poderosas que tomen decisiones a los más altos niveles y que no tenga que traer un brasileño, no tenga que traer un europeo, para que sea él que aquí en nuestro país sea el que tome las decisiones. Yo creo que eso es lo que realmente nos Sí. hace falta. Y es lo Esto es que una muy grande oportunidad. Hay que aprovecharla. hay que aprovecharla. Y es que, hablando ya de manera coloquial, pues los chinos no se quedaron nada más milando. O sea, los chinos aprendieron la tecnología, ya tienen autos, ya tienen electrodomésticos, industria textil, en fin. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ángel Méndez, estamos hablando de la relocalización, el nearshoring, que ya es una realidad en México. ¿Qué tanto la vamos a aprovechar? Volvemos. El conocido como el TEMEC, está de nuestro lado y México deberá aprovechar al máximo el potencial que tiene ante obviamente la cercanía con los Estados Unidos y con Canadá. Así lo dijo Edith Ávila, economista de la Universidad Panamericana, aquí en Mega Noticias. Entonces, sí hay un gran potencial. ¿Como país podremos tomarlo? Esa es otra gran pregunta y ahí los retos, como bien mencionan en la cápsula informativa que presentaron, son fuertes para el país, son cuestiones de política pública que no dependen de la iniciativa privada
y que tampoco están completamente en manos de las autoridades estatales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la seguridad jurídica. El marco jurídico en el que van a llegar las empresas es casi siempre un marco federal y requieren de certidumbre las inversiones grandes que vayan a planear llegar al país, llegar a algún estado. Esta certidumbre depende de tener un Congreso que les represente estabilidad, cortes que les representen certidumbre. Gracias, gracias Ángel Méndez. Le damos la bienvenida a la doctora Gloria Rocío Estrada, presidenta de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México. Gracias, doctora Gloria, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por tu invitación. Esta es una mesa de debate, doctora. Entonces, Ángel Méndez ya dijo, no todo es bueno con el nearshoring, hay ciertas desventajas. ¿Cómo ves tú? ¿Son más las ventajas o desventajas de que se relocalicen las empresas, principalmente Estados Unidos, en nuestro país? Bueno, por supuesto que habrá áreas de oportunidad que tendremos que resolver en los próximos años. Hay una ventana muy corta de tiempo para aprovechar el nearshoring y es menor a 8 años. Por lo tanto, le corresponde al gobierno de la actual y ya virtual presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, el implementar toda clase de políticas que hagan realidad un aprovechamiento de este fenómeno, que no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que ha venido ocurriendo precisamente por el reacomodo de estas cadenas de suministro. Sí. Sin embargo, para México hay temas pendientes que vamos a tener que resolver. El tema logístico, sin embargo, es un tema que nosotros vamos a tener que observar a detalle por el tema de infraestructura, la capacidad con la que México puede responder para la movilización de las mercancías, no solo en la zona norte del país, donde se concentra el 50% de la operación comercial de México y la operación de maquila, sino mediante alguna estrategia, el lograr contagiar a todo el país, al resto del país, a la zona centro y sur, de estos beneficios. Ya existe un proyecto en ese sentido, donde se van a crear polos de desarrollo alrededor del corredor interoceánico, que es un tema importantísimo para el país, traer a través de beneficios de carácter administrativo y fiscal, incluso el tema logístico que corresponde a la movilización de las mercancías en esa zona angosta de nuestro país que conecta el Pacífico con el Atlántico. Esa es una gran oportunidad a desarrollar, que incluso compite con las tensiones geopolíticas y las tensiones logísticas que se generan, obviamente en la movilización marítima de las mercancías, incluso con el tema de la crisis que ha venido presentando el Canal de Panamá en los últimos años. Otro tema muy importante que nosotros tenemos que recordar es que estamos viviendo una nueva etapa a nivel global que conocemos como un regionalismo comercial, donde se están volviendo a intensificar procesos de proteccionismo, pero ahora a nivel regional. Y México ha tomado la decisión de formar un frente común norteamericano en contra, obviamente, del ingreso indiscriminado de productos asiáticos al territorio norteamericano, donde prácticamente México ha tomado una decisión de aliarse con sus socios comerciales del TEMEC, Estados Unidos y Canadá. Lo hemos visto últimamente con decretos de aumentos arancelarios que suponen una real sustitución de importaciones en ciertos, vamos a decir, segmentos industriales. Hay una polarización económica que se va a agudizar si es que llega Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, con una continuidad a una guerra comercial en contra de China, que veremos si esta guerra se expande al resto de los países manufactureros. Ese es un tema importante, porque en el discurso el actual gobierno federal está con que, otra vez, estatizar la economía, el sector energético, la electricidad, el petróleo, pero van en contra de estas dinámicas, ¿no?, que hay en el mundo, Ángel Méndez. Entonces, en el discurso esperemos que sea de dientes para afuera, pero ya al interior Estados Unidos ya nos echó el ojo para el nearshoring. Y como dice la doctora, ese canal transísmico
en el Istmo de Tehuantepec, pues ya es una realidad y de eso como que no cacareaban mucho, Ángel Méndez, pero políticamente ¿puede haber esta resistencia? La puede haber, Alberto, doctora, la puede haber, obviamente. Necesitamos ver acción, necesitamos que realmente llegue el momento histórico en donde se tomen decisiones estratégicas para que México sea posicionado a nivel internacional como un verdadero país de oportunidades. Sí. Las hay muchos. Sin embargo, como bien dices, en el papel puede quedar muy bonito en el discurso, a lo mejor para quedar bien en algún momento, pero de eso a que se lleve a la realidad, pues tenemos que esperar a que se concienticen bien las fuerzas políticas y también no perder de vista el termómetro internacional, ¿no? Las tensiones que se están dando en el mundo. Porque pues hoy en día hablamos de guerras, pero a nivel comercio, ¿no? Bloqueos, Claro. sanciones, y eso puede ser también un factor muy importante que pueda aprovechar México en su papel de ser un país Claro. 100% neutral, ¿no? Y que de ahí nosotros podamos sacar una ventaja significativa. La tensión política, la verdad es que está muy fuerte. La visita del líder ruso con sus principales socios en Corea y bueno, los chinos y los japoneses. Y entonces estamos viviendo pues una tensión Sí. económica muy fuerte que esperemos que no escale a mayores, pero pues es una nueva forma de ver esa antigua Guerra Fría, ¿no? En donde esos dimes y diretes, en donde esas situaciones políticas, en donde yo te digo y tú me haces, etcétera, podría poner en jaque la economía a nivel global. Y dependerá de cómo movemos nuestras fichas, cómo la inteligencia de nuestros líderes pueda poner realmente lo que está en Sí. papel en acciones que Porque, realmente sean significativas para el porque comercio en México. ese tema es muy importante y te lo voy a preguntar, doctora Gloria, después de una pausa de 2 minutos. Este gobierno federal pues se autocalifica de izquierda, pero esta relocalización es muy de derecha, ¿no? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Volvemos en 2 minutos con este tema, Sí. doctora Ángel Méndez. El discurso del actual gobierno ha sido, no, México necesitamos recuperar los recursos naturales, un discurso muy setentero, pero en las acciones han sido de otra manera. ¿Qué esperaríamos con la doctora Claudia Sheinbaum? Se reunió con el Fondo Monetario Internacional, con BlackRock, con Citigroup el día de ayer. ¿Va por ahí el asunto? ¿No tenemos que preocuparnos? Sin duda, porque nosotros estamos siguiendo una política industrial y una política económica que debe implementarse bajo ciertos criterios en el actual sexenio a un presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que estamos viendo es que existen claramente decisiones de política pública que nos llevan a pensar en una alineación regional y me estoy refiriendo precisamente a nuestra Norteamérica. La política industrial que se ha desarrollado en los últimos 6 años está encaminada a fortalecer, a endurecer esa creación de las cadenas de suministro norteamericanas, precisamente en esta decisión de política económica. Existe un diálogo muy intenso entre México, Estados Unidos y Canadá, donde hemos tomado la decisión de sustituir importaciones regionalmente. Estamos pues manejando un discurso en el tema energético que parece que le habla en contra a los temas de inversión en Europa, pero no a los temas de inversión provenientes de los Estados Unidos, nuestro principal país inversor. Y otro tema muy importante es que nuestro ecosistema industrial está íntimamente relacionado, de manera en que nosotros estamos tomando ya decisiones como bloque comercial. Es cierto que para México una realidad es que el tratado, el famoso Telecán, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cambió totalmente nuestra estructura económica y nuestra ubicación, hablando de bloques comerciales. Y por lo tanto, lo que tenemos que esperar es que el gobierno entrante pues siga esa misma línea en cuanto a Sí. política económica, política comercial, política industrial. Viene un reto muy grande que es la renegociación del TEMEC, que le va Sí. a tocar a la siguiente gestión, obviamente enfrentar al presidente que en su caso en el mes de noviembre se decida para los Estados Unidos,
Hay un tema muy importante, nuestra candidata electa, la doctora Sheinbaum, se ha pronunciado por no realizar una reforma fiscal, lo que nos pone pues obviamente en alerta en la existencia de procesos de fiscalización cada vez más profundos a Es las que hubo muchos empresas gastos, ¿verdad? existentes. Es que hubo muchos gastos Así es. superfluos, un aeropuerto que se usa muy poco, un Tren Maya de 500 mil millones de pesos, una refinería que también anda rondando los 400 mil millones de pesos y no refina. Aquí permítame, doctora Gloria, preguntarle, Ángel, entonces, Jane Fraser, la directora de Citigroup, fue y se entrevistó con Claudia Sheinbaum. Hoy lo hizo con el secretario de Hacienda, que seguramente va a ser Ramírez de la O. Y hoy nombraron a Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía en esta situación de la reagendización del Tratado de Libre Comercio, de las renegociaciones, Ángel. Entonces, pues yo creo que va bien este gobierno de izquierda, ¿no? Va bien, Alberto, en el sentido de que están dando señales para calmar las turbulencias en los mercados financieros. Es una realidad. Sí. Esperemos que con esta continuidad, esperemos que sean conscientes de su responsabilidad histórica social que tienen y que efectivamente estas nuevas posiciones pues contribuyan que, pues repito, México sea visto a nivel internacional como una potencia económica. Sí. Lo tenemos todo. Y el que ahorita salgan como líderes a decir, bueno, tú vas a estar en esta situación, tú vas a estar en relaciones exteriores, en economía, pues es también dar señales de calma al mercado. Claro. Y repito, ojalá no quede en el discurso, ¿no? Y que sigamos una línea, porque nos estamos convirtiendo en esa parte de estar bien con Dios y con el demonio, ¿no? ¿Así lo ves, doctora Gloria? O sea, ¿así lo ves, doctora Gloria? Buen mensaje, Marcelo Ebrard lo conocen, era el canciller, tenía muy buena relación con el yerno de Donald Trump, si regresa, pues bueno, ya lo conocen. Haberlo mandado a Economía es estar listo para la renegociación el próximo año del TEMEC. Sin duda, él tiene el antecedente principal de haber sido quien firmó ese tratado. Si ustedes observan en la publicación del Telecán, quien firmó ese tratado fue Marcelo Ebrard Casaubon. Y un dato muy importante, él conoce como muy pocos nuestra relación con los Estados Unidos. Ahora, bueno, pues claro, no es la única razón por la cual él va a ocupar ese cargo. También podemos hablar de una deuda claramente política después de las candidaturas por el partido oficial de Morena, pero también pues reconocer en el licenciado Marcelo Ebrard una gran capacidad para pues definir nuestras relaciones con el exterior. Entonces creo que y sobre todo con Estados Unidos, al menos lo conocen, doctora Gloria. Aquí rápidamente te quisiera yo preguntar, entonces, el asunto está, dices que va a ganar Donald Trump, ya sacó Fox News que por primera vez en los últimos meses Joe Biden va en la delantera en sus encuestas. ¿Qué nos conviene más? Rápidamente, nos quedan 2 minutos, doctora. ¿Que gane Trump? Es una moneda al aire. Es una moneda al aire, pero sin duda México ha podido trabajar con ambas administraciones. Lo supera el gobierno, la presidencia de Donald Trump con éxito. Creo que las cifras que México hoy muestra en materia económica y en el ámbito internacional dan cuenta de una buena administración en lo nacional y en lo internacional. Estamos convertidos en este momento en la 9ª potencia exportadora a nivel mundial. Somos el 10º país receptor de inversión extranjera directa a nivel mundial. Yo creo que México ha hecho un buen papel y el gobierno que llegue, con todos los retos que esto implique, demócrata, republicano, va a poder ser parte de una negociación tersa como bloque comercial, porque México se ha alineado perfectamente a esa circunstancia. Ya los conocemos. Trump o Biden, Ángel Méndez, nos quedan 30 segundos. Pues acuérdate que cuando nosotros lanzamos una moneda al aire, hay una probabilidad del 50% de ganar y otro 50% de perder, ¿no? Entonces, gane uno o gane el otro, pues tenemos que tener nuestras mentes muy calculadoras y orientadas hacia objetivos específicos como nación. Y nos tenemos que alinear, ¿no? Porque pues esa decisión pues no le corresponde a los mexicanos y nos tendremos que alinear con uno con el otro, con sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, pues ese es el mensaje, Alberto. Juan Ramón de la Fuente a la Cancillería, ya lo conocían en Naciones Unidas, o sea,
está dando pasos pues firmes, ¿no? Y como dicen, pues ojalá sea para el beneficio de todos, ¿no? No nada más de unos cuantos. Doctora Gloria Estrada, Ángel Méndez, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muy interesantes sus conceptos del nearshoring, ya una realidad en México. Nosotros aquí en Mega Noticias vamos a hacer una pausa de 2 minutos y regresamos. Gracias a los dos.